Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV. Lawrence Calvas es una joven abogada y politóloga. Su compromiso con entender y explicar la realidad la posiciona como una voz que inspira a pensar y participar. La democracia no inicia en la época de campaña ni finaliza el día de las votaciones. No, o sea, es algo que nosotros, los ciudadanos, tenemos que estar en constante evaluación de lo que realiza el gobierno. Porque si nosotros nos descuidamos un segundo... Lawrence, qué gusto poder conversar contigo hoy. No, al contrario, gracias a ti, Jorge, por la invitación y sobre todo por tu entera y eterna paciencia a mi recuperación. No, gracias a ti por estar aquí, aun cuando estás recuperándote, lo valoro muchísimo. Y hay tantas cosas que quisiera conversar. De hecho, bueno, nos conocemos hace unos años, así que conversamos de varios temas. Pero para efectos de aquí del podcast, quisiera empezar preguntándote sobre qué es lo que te preocupa más en Ecuador en la actualidad. La inseguridad, porque la inseguridad, a partir de eso nacen muchas problemáticas, el desempleo y la verdad algo no muy lejano a mi realidad, el sistema de salud que manejan actualmente en el Ecuador. No siento que es un área que está totalmente despreocupada. Hace poco hablaba con ciertos médicos que trabajan en prestadoras o trabajan directamente en instituciones públicas y es un sector que está muy abandonado, es algo que lamento mucho porque sin salud básicamente no hay nada, sin seguridad tampoco hay nada, sin educación tampoco hay nada, ¿no? Entonces son tres ejes que aunque se dictan mucho en época de campaña, cuando el presidente llega al gobierno como tal, es algo que parece que lo dejan en el olvido. Y es importante, y me voy a tomar tu respuesta y también un poco lo que conversábamos antes de cámaras sobre también esta recuperación y demás, porque a mi mamá le pasó algo parecido hace algunos años atrás. Ella tuvo una operación de emergencia y se tuvo que atender en el hospital del IES, en el sur. Y de esa experiencia, para ahorrar también un poquito la historia, pero de esa experiencia siempre me quedé pensando en la importancia también que es tener al menos algo que te pueda sostener en cuanto a salud. ¿Y qué pasa cuando tenemos un país donde eso no funciona? O al menos no funciona para todos. Porque yo no sé si, por ejemplo, mi mamá tuvo suerte esa vez que fue y todo se dio como para que se den las cosas de manera efectiva y su vida haya podido ser salvada. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que quizás no están? ¿O qué se ha hecho en esos últimos 10 años? ¿Estará peor? ¿Estará mejor la situación? Y no tener esos servicios, educación, Básicos. salud, te pasa factura y también es algo que afecta muchísimo la vida de muchas personas, incluso aquellos que quizás por ese motivo no estamos en constante comunicación o ignoramos porque nos enfocamos mucho en nuestro mundo, pero es importante poder tener eso. Mira, voy a partir de lo que acabas de mencionar, probablemente, y lo dijiste, mamá tuvo suerte, ¿no? En efecto sí, pero ¿qué pasa? Hay otra realidad que es muy lamentable. A veces es atendido quien tiene contactos dentro del sector, ¿no? Y quienes no, ¿qué hacen? Y yo lo he podido palpar y escucharlo desde mi casa. Mi hermana hace poco terminó la rural y desde el internado ella veía esta injusticia, o sea, llegaba a la casa prácticamente llorando. ¿Por qué? Porque para muchos, por la ineficiencia dentro del sector de la salud, atiende al joven y no al anciano que ya ha aportado durante toda su vida, porque el joven es prioridad. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué clase de país estamos, no? Y no lo hacen de maldad, pero lamentablemente el sistema de salud está colapsado, no hay citas médicas, no hay medicina, la calidad es deplorable. Y eso es algo que yo escuchándolo me duele y quisiera poder hacer algo. Ahora no logro conciliar la idea que alguien dentro del gobierno, teniendo el poder para hacerlo, no lo pueda o no lo quiera hacer. Por otro lado, sí, tú y yo tenemos el privilegio de estar aquí sentados conversando sobre esto. Yo he podido, nunca he estado en el sector público, pero he podido acompañar, en este caso a mi papá, en el sector público. Y he podido, gracias a él, estando dentro o fuera del gobierno, en campaña o no campaña, conocer la realidad de mi país.
Y eso es lo que todos tenemos que hacer, no estar desconectados de la realidad, de lo que pasa realmente en territorio. Siento que cuando alguien llega al poder, la campaña es maravillosa, ¿no? La campaña te da esa adrenalina, recorrer, abrazar a la gente, tener una buena foto, un buen video y llegar, digamos, a dictar un discurso populista para llegar al electorado. Pero cuando llegan al poder, parece ser que se les olvida para quién están trabajando básicamente. Es decir, se han olvidado de esa conexión entre gobernantes y gobernados, ¿no? O sea, no hay una relación. La ciudadanía ya no confía en sus gobernantes porque dictan mucho en campaña, pero en el poder ya no dicen nada porque se desconectan de la realidad. Ya les importa solo una buena foto, un buen video, pero ya no están haciendo nada por ellos. Sin duda es uno de los problemas que tenemos. ¿Qué es lo más importante, si le podemos llamar entre comillas, que has aprendido sobre el territorio y sobre conversar justamente con los ciudadanos en general? La gente, para empezar, que dicen que los jóvenes somos el futuro, ¿no? ¿Tú crees que somos el futuro? Bueno, nos toca ser el futuro, ¿no? Más que si ser o no, nos toca ser el futuro. El asunto acá es que no porque seamos jóvenes quiere decir que ya, no sé, el país de aquí en 10, 20, 30 años va a ser un mejor país, porque si no tenemos la responsabilidad y sobre todo el sentido de hacer las cosas bien, no va a pasar nada ni va a suceder nada y al contrario podríamos empeorar lo que ya está hecho. Ahora, en ese sentido, yo creo que la prioridad de lo que he visto en el territorio como tal es la seguridad, o sea, no es algo de ahorita, o sea, hay barrios que nadie recorre, eh, que están muy olvidados y que incluso por la inseguridad ciertas escuelitas habían hasta cerrado. Me acuerdo que cuando pude acompañar a mi papá a una escuelita por ayuda internacional y privada se pudo reinaugurar esa escuelita. Entonces, si en un sector hay, digamos, así vayan 120 alumnos o menos, ya son personas que importan. Y esa gente es el futuro del país, porque si no, un joven sin educación, ¿qué va a querer ser? O sea, lamentablemente va a caer a las garras de las drogas, en vicios que no son lo mejor, y una familia entera va a caer sobre eso, ¿no? Entonces a ellos les interesa mucho no solo ser escuchados, porque sí son escuchados en campaña, para sonreír en la foto, pero luego en gobierno ya no se hace nada por ellos. Nuestras leyes no sirven, lamentablemente, y me duele mucho decir esto, no quiero decir que todo esté mal, pero nuestra ley tampoco está ni bien redactada y por eso suceden, ¿no? Muchas cosas. Y tampoco creo que es cuestión de echarle la culpa netamente a un solo gobierno, Sí, porque es un problema no de hoy 2026, hoy, ayer 2025, es un problema recurrente que ha tenido Ecuador en cuanto a su estructura y en cuanto a administración pública como tal. ¿Qué te gustaría que los políticos, sean quien sea, que llegue el día de mañana, un año, 2, 5, 10, que consideren o al menos eh, debatan sobre las cuestiones políticas o las decisiones que deberían tomarse en el país? Pero es un error creer que cuando uno llega al poder tiene que empezar desde cero y desbaratar todo. O sea, tienes que, al contrario, ver que sí está bien y reestructurarlo, es decir, mejorarlo, no votar todo porque, primero, que le cuesta al Estado. Y el Estado, ¿quiénes lo solventan? Nosotros. Ok. Y segundo, ¿qué es lo que deberían de hacer? Dios mío, cambiar esa constitución, que es algo que estuvimos a punto de hacerlo, pero no se pudo. Esa constitución le ha hecho mucho daño a este país, un país maravilloso, un país pequeño, pero maravilloso, ¿no? Lleno de recursos agrícolas, etcétera. Los políticos deberían interesarse, sí, hablan mucho de seguridad, ok, toques de queda, restricciones, pero al final del día no puedes mantener cerrada la población porque ¿y cómo fluye la economía? Y si no hay trabajo, ¿qué va a hacer la gente? Entra a cosas que son ilícitas. Bueno, también habrán otros casos que entran a esos sectores sin tener la Claro. necesidad, pero bueno, hablando de eso y mira el sistema de salud, ahorita ¿quién es la ministra de Salud? La vicepresidenta, bueno, al Exacto, menos ejerce esa función. exacto. No puede, o sea, y no se ha hecho nada, o sea, no le puedes delegar dos funciones a alguien de esa manera, creo yo. ¿O tú qué opinas? Bueno,
Particularmente depende, porque si es alguien bastante quizás enfocado ¿Eficiente? no más que eficiente, si tiene que un bagaje académico profesional importante en un sector, ok, Exacto. quizás me hace sentido. Pero en Digo este caso depende porque no. por esa parte puede hacer sentido. En la práctica actualmente creo que no tiene ese bagaje, pero también mi otra parte es que es negativa, es que me gustaría, y bueno, por mi experiencia propia, creo que la especialización es lo que mejor funciona. Entonces, si delegas a alguien concretamente en un lado y unas funciones establecidas, sea quien sea y sea en la función que sea, como que tienes esa posibilidad de que esa persona se empape y solamente haga sobre esa particular función y destaque. Y tiene que ver con política, pero también eso sucede incluso hasta en procesos de empresas en general. Así es. Pero en este caso no hay resultados. Y bueno, la gente se está muriendo básicamente. Y la calidad de vida baja. Y son cosas básicas para el ser humano. O sea, seguridad, salud, educación. No hay otra. Por eso son los tres ejes que sí, a todos nos importa, que son los que más se mencionan, pero en lo real, en lo profundo, no hay algo real. Ahora, no digo que el gobierno no esté haciendo nada, porque sería desmerecer el trabajo de muchos, y yo creo que hay que reconocerle muchas cosas, ¿no? Y no solo a este, sino a los gobiernos que han pasado. Creo que todos tienen algo bueno, no todos son lo suficientemente malos, pero también hay mucho que le tenemos que exigir cuentas, ¿no? Nos tienen que rendir cuentas. Y esa es la relación que te iba a mencionar, Jorge, que la democracia no inicia en la época de campaña ni finaliza el día de las votaciones. No, o sea, es algo que nosotros, los ciudadanos, tenemos que estar en constante evaluación de lo que realiza el gobierno. Porque si nosotros nos descuidamos un segundo, mira todo lo que pasó en gobiernos anteriores, ¿no? Todos estábamos creyendo que la casa estaba siendo bien construida y de un momento a otro se vino abajo como el terremoto. ¿Y por qué crees que los ciudadanos no participan de esa forma tan activa? Primero porque están decepcionados, me incluyo, me pasó tal vez en un momento de mi vida. Yo estudié comunicación política y yo Y derecho y algunas otras casas y más. derecho y ajá, haciendo maestría, pero yo me enamoré de las campañas eh, por mi papá. Desde muy chiquita lo acompañaba y siempre fui como la garrapata de él, ¿no? Entonces soy la última, así que siempre fui su garrapata, lo acompañaba y me encantaban cuando llenaba los coliseos, las caravanas, las reuniones. Me gustaba mucho, luego empecé a leer como tal la comunicación política y me empecé como a enamorar más, a enganchar más del contexto, de la situación, etcétera. Y hay algo que no muchos lo dicen, yo amo América Latina, amo Ecuador. O sea, a mí me encanta, sé que los modelos muchas veces no son los mejores, que nos encantan los modelos del primer mundo, es algo que sí deberíamos aplicar acá en muchos sentidos, pero yo amo Ecuador. En fin, me fui enamorando de las campañas. eh, y luego tuve la oportunidad de ver ciertas cosas dentro del gobierno y me di cuenta que no me gusta el gobierno. Me gustan las campañas, pero el gobierno como tal no me gusta. Y no para lo que fue creado, sino porque lamentablemente, y vuelvo a repetir, en países de América Latina, Ecuador, el poder no se ejerce de la manera que debería ejercerse. O sea, nadie cumple su rol para lo que fue creado. Entonces, eso es algo que me decepcionó mucho, me duele mucho y yo creo que, no digo que el resto de personas lo hayan podido vivir de esa manera, pero siento que desde una perspectiva externa ya han vivido muchas cosas que decepcionan. Y mira que el 16, justo ayer cumplimos 10 años del terremoto, ¿no? Ujú. Algo lamentable. ¿Y a qué voy con esto? O sea, siento que mucha gente se decepcionó cuando pasó esta desgracia. ¿Y dónde estaban los recursos para ayudar a la gente? ¿Dónde estaban los recursos del Estado para ayudar a la gente? Porque yo recuerdo que habían ayudas del sector privado que llegaban y les ponían un sello al gobierno y se los daban a las familias. Yo también recuerdo que nos subieron el IVA y no Porque estoy era tan para ayudarlos, seguro ¿no? ¿A dónde de qué tanto fueron? habrá llegado realmente a esa familia. Solo afectaron nuestros bolsillos, porque a todos nos afecta. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sí, yo creo que en sí todos estamos decepcionados, aparte de los niveles de corrupción. Creo que no hace falta ver siquiera las noticias para saber el nivel de corrupción que atravesamos a partir de la pandemia. O sea, imagínate, la gente muriéndose, ya ni siquiera los ponían en ataúdes, sino que iban en fundas. La gente se moría en los pasillos por cosas tan básicas.
Entonces siento que a partir de la pandemia la gente primero se volvió más emocional, me incluyo, y a interesar, ¿no? Por las causas sociales, digámoslo de esa manera. Y me gusta porque al mismo tiempo, pese a que no les interese tanto el voto y las elecciones como tal, sí les interesa la política. O sea, al menos quieren saber. Para bien o para mal, porque hoy en día los medios, que son el cuarto poder maravilloso, a veces no informan de la manera correcta y es peligroso porque es inmediato. Este medio se informa de la manera correcta, pero eso yo sí lo sigo. Pero ¿tú crees realmente que a las personas en la actualidad sí les interesa la política? ¿Les interesa lo que les va a afectar o no? Entonces, siento que falta educación política y es algo que para mí debería existir, no solo política, sino economía en las escuelas, ¿no? Porque yo lo poco mucho que podía saber lo sabía por mi casa o porque en las mañanas, antes de ir al colegio, veía las noticias desde muy chiquita, ¿no? Pero esa no es una cultura que tal vez tenga todo el mundo. Yo tal vez la tuve por mis raíces dentro de mi casa, pero fuera la gente no, tal vez se le interesa, pero no se interesan por aprenderlo de la manera real o buscar la verdad, ¿no? Porque no lo que se dice es lo que es. Hay mucha gente que en la calle te va a pelear, no, es que en la época de tal persona todo era mejor. ¿Quién dice? ¿Dónde? Mira que el otro día estaba escuchando ayer en la radio, camino a ver a mis perritos, y estaban en una entrevista de sobre cuánto costaban los sabatines. Y yo le pregunté a ChatGPT de una, porque era lo más rápido, y decía que Contraloría había, o sea, los informes oficiales de Contraloría decían que era como de aproximadamente 16.000 a 20.000. Ya me parece excesivo, porque para mí eran la verdad innecesarias por sabatina. O sea, se hacían que todos los sábados, que habrían 4 al mes, imagínate Ujú. la cantidad, ¿no? Y resulta que en la radio decían, no, pero aproximadamente cada una era tal cantidad, que no le voy a decir porque no sé si es correcto o no, y no voy a decir nada que no esté verificado, pero era como 5 veces más lo que está declarado. Entonces, no es que no hay plata, pero no está siendo bien utilizada. Los recursos, nuestros recursos. Y entonces es algo que nos debería importar porque mientras nosotros nos hacemos los ciegos o pensamos que no nos afecta, no, a mí no me interesa quién llegue, total, yo tengo lo mío, etcétera, no, sí nos importa, sí nos interesa y nos interesa a los jóvenes, a nosotros que ya estamos en otra etapa de vida Yo no y sé tú, pero sigo siendo joven. ya, yo siempre digo que ya me quiero hasta jubilar, pero bueno. Y hablando un poco de lo que habías comentado antes, ¿tú crees que en la actualidad, no solo los políticos actuales, sino incluso aquellos que quieren o desean de alguna u otra forma entrar a la función pública, al servicio y demás, ¿tú crees que en la actualidad hay un incentivo incorrecto para entrar a la política? Quizás van por poder o por otra cosa y no realmente a ayudar. Sí, totalmente. Y te lo digo porque una vez que estás adentro, tienes que tener muy bien puestos los pies en la tierra, porque el poder sí te consume, el poder te ciega si tú no tienes establecido cuáles son tus valores, tus principios y qué es lo que quieres lograr. Y te lo digo yo, que en verdad tú me conoces y yo no creo no ser una persona lujuriosa o en esa vía, pero realmente cuando llegas al poder, automáticamente tienes no uno, no dos, no tres, muchos privilegios, ya, no sé, no hay semáforos, puedes llegar antes, llegar después, lo que sea, la gente te trata distinto, el poder político sí te consume, y siento que mucha gente busca llegar al poder para tener ese tipo de privilegios que no te lo dan muchas veces tener una buena economía. El poder político es otra cosa que te da privilegios probablemente no todos los casos, pero muchas veces sí para toda la vida, la gente te respeta, digamos, por eso. Entonces yo digo que en verdad, y me da mucha pena que las personas, no digo no todos, porque conozco a jóvenes maravillosos que están intentando cambiar de una u otra manera la manera de ejercer política en este país, y es algo que veo en tus entrevistas, etcétera, pero también hay otras personas que no han hecho la tarea de ver cómo realmente funciona el poder y para qué tiene que ser, para qué son elegidos, ¿no? O sea, buscan, y vuelvo a repetir eso y hago énfasis en esto porque he visto también en las últimas semanas muchos casos de estos en donde personas con las que yo te digo que conozco y he platicado y hace menos de un mes atrás no les interesaba en lo absoluto cuál era la realidad del país, quién
no sabía ni siquiera qué era derecha, ni qué era izquierda, ni quién nos gobernaba, ni quiénes eran nuestros asambleístas, ni nada, y ahora de la nada están haciendo campaña para llegar a ¿Alguna concejalía? alguna concejalía, o incluso otros hasta alcaldes de sus provincias. Entonces, de sus ciudades y otros prefectos de sus provincias. Entonces es lamentable, ¿no? Hay que estar muy preparados, hay que tener responsabilidad. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Vaya cosa que hace falta, la responsabilidad creo que es una tarea bastante pendiente en Ecuador. Para todos. Te quiero hacer dos preguntas en una. Justamente esas personas que tú dices, que conoces, que seguramente jóvenes o no jóvenes, que están intentando cambiar las cosas de una forma, ¿tú crees que incluso ese deseo que ellos tienen, que nace de algo bueno, querer Claro. cambiar las cosas, ¿tú crees que se sostenga incluso dentro del juego político, donde puede ser que estemos actualmente en un sistema ya bastante roto? Y la segunda ligada a esa, ¿tú confías en alguien que te diga, Lau, yo quiero ser político? A ver, el ser político es la consecuencia de querer hacer algo por la sociedad. Le tengo miedo a la gente que dice de frente, quiero ser político. Y lo voy a comparar con algo probablemente extremista, pero yo estaba viendo, me imagino que también viste Conclave, ¿no? Independientemente de la religión que cada uno sea, La creo que es película algo, nominada al Oscar, Conclave. creo que es algo que hay que ver, ¿no? Entonces, y voy a relacionarlo con esto. Decían como que no, votemos por tal papa y por tal no, pero ¿por qué? Si él no quiere ser exacto. Hay que tenerle miedo al que quiere ser papa, no al que no. Entonces hay que tenerle miedo a los que quieren ser políticos y no a los que no, pero es el lugar desde donde, digamos, entre comillas, que se puede hacer más, porque en verdad no necesitas llegar al poder para hacer algo por la sociedad, tal vez para cambiar leyes, para tratar de hacer algo estructuralmente en los sectores, pero no es la única manera de hacer algo por tu país. Porque una cosa es ser habitantes y otra cosa es ser ciudadanos. El ciudadano hace algo para cambiar, para mejorar a su sociedad. Y el habitante solo existe, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que tenerle miedo a esa gente. Y ahora, ¿qué pasa con estas personas que lo que yo te mencionaba, ¿no? Hace un par de meses no tenían ni idea que era la política, ¿verdad? Y ahora de la nada ya todos están en una en una lucha como juegos del hambre para ver quién llega, ¿no? Entonces esa necesidad de atención lo hacen por creer que llegar al poder es la única manera de poder, entre Ser comillas, ayudar a la relevante. gente. Exacto. Ahora te voy a decir otra cosa. Dentro del poder, lo vuelvo a repetir porque tuve la oportunidad de no vivirlo porque yo no ejercí nada, pero sí verlo. Y es lo que te digo, o sea, si tú no sabes a lo que vas, mejor no te metas porque sí te va a cegar. Y ese hambre de poder y seguir y seguir. Ahora, el sector, el gobierno como tal, sí está muy contaminado y no tiene nada que ver con si fue Correa, si fue Lazo, si es Noboa. Lamentablemente, la estructura institucional está muy contaminada. Es un cáncer y hay que reconocerlo. Es algo que desde afuera dicen, no, llega el presidente y él tiene que votar a todos y hacer todo de cero. Créanme que es difícil. Y es difícil el día de mañana a ti te eligen como alcalde o como Uf, gobernador, lo que sea, Dios me salve. para lo que sea. Entonces, tú por más de que quieras trabajar, te digo porque yo lo vi de cerca, tú por más de que quieras trabajar de manera decente, de poder hacer algo por alguien, de poder solucionar los problemas a la gente, lamentablemente estás atado, cruzado de brazos, atado porque no se puede. O sea, es muy fácil hablarlo de afuera. Yo, antes de verlo de adentro, yo me pintaba como un mundo como Disney, no sé, pero vivirlo desde adentro es muy doloroso. Es ver muy doloroso como tienes 100 personas que te van a avisar porque quieren hablar de cosas importantes y solo te permiten atender a 2 o 3 y solo puedes ayudar a una. Entonces, ¿para qué llegas ahí? Entonces, es algo muy triste y por eso yo creo que me terminé de decepcionar más del gobierno como tal. Ahora no digo que no se pueda hacer nada, puedes hacer mucho,
pero no necesariamente desde el gobierno. O de la estructura pública, institucional en general. Exactamente. El sector privado incluso ha ayudado muchas veces más que el gobierno. ¿Tú crees que a pesar de esa lectura que estás haciendo de la estructura pública o el funcionamiento institucional del Ecuador, tú crees que a pesar de todo eso igual valga la pena intentar entrar en política aquí en Ecuador? Sí, porque tenemos lo que te dije, o sea, ser ciudadanos, no solo habitantes, ¿no? Porque si no, también hay otra que es la doble moral. Nos vivimos quejando de los impuestos, nos vivimos quejando de la inseguridad y de tantas problemáticas que son reales y que estamos atravesando, pero tampoco hacemos nada. O sea, ¿qué estamos haciendo? Me explico, no les digo que salgan a las calles todos y nos reunamos a derrumbar un gobierno, pero sí estar muy, muy atrás del gobierno porque es nuestro país que nos importa, país en los que tenemos padres, hermanos, un perrito, aunque sea algo. O sea, este país para los que amamos Ecuador es importante estar y sí, sí vale la pena entrar al gobierno, pero es que es difícil, es muy difícil desde adentro. El poder desde adentro es otra cosa. Es algo que se pueden hacer muchas cosas y a la vez nada. Lo intentamos incluso aunque fallemos. Lo intentamos con todas las ganas y te voy a decir algo, o sea, yo recuerdo que hace ya algunos años atrás, saliendo de la pandemia, mi papá incluso le habían como que ofrecido cierto cargo. Estuvo creo que 2, 3 días y renunció. Porque él, o sea, él llegó al lugar y dijo, si yo no puedo hacer nada por la militancia que nos trajo hasta este triunfo electoral, triunfo que costó más de 10, 11 años de campaña, recorriendo todo el Ecuador, no puedo estar aquí. Entonces, no todos son así, digamos, de honestos, pero sí hay personas que tienen buenas intenciones y sé que hacen lo imposible por ayudar en algo, hacer algo diferente. Yo tengo la fe, la esperanza en que en algún momento de la vida nuestras instituciones no van a estar tan contaminadas, no digo que en su totalidad, es algo que anhelaríamos todos, no que Ecuador sea Suiza, pero estoy segura que en algún momento de la vida se van a poder hacer más cosas. ¿Sabes que esa frase última la he escuchado un par de veces en las últimas semanas? No sé por qué, pero generalmente las personas que suelo conversar, entrevistar, suelen mencionar lo mismo, Ecuador no es Suiza. Y yo, a ver, yo entiendo eso, creo que también Obvio, lo tú más que entiendes. nadie lo Hay entiendes. una razón lógica detrás de eso, pero al menos no lo digo por ti, sino lo digo por cómo me lo han enmarcado especialmente las Claro. personas que me lo han repetido antes. Que Ecuador no sea Suiza no significa que no debamos, aunque sea, intentar mejorar en algo las cosas. Lo bueno siempre hay que no copiarlo, replicarlo. ¿Y por qué yo sí creo en esto de que Ecuador no es Suiza? Porque pasa algo que cuando alguien llega al poder, parte de la población cree que llega un mesías al poder. Y, Ah, sí. y tampoco, o sea, yo quiero que sepan reconozcamos todos, no solo los que saben o no de política, oigan, es muy difícil, es muy complicado, y tú lo sabes, Jorge, cambiar la estructura de cero o lo que sea con tantos años digamos, de infección, por decirlo así. Es que lo que me he dado cuenta es que la política es un juego de incentivos. Y el problema en Ecuador es que los incentivos están mal alineados. Por tanto, tienes un sistema, es como si fuera una máquina funcionando, pero los incentivos de las personas que hacen mover esas máquinas no son los correctos. Yo no sé si peco Dilo tú, ¿cuál es el incentivo? Yo sé. no sé si puede ser el poder, el dinero, Las dos. o sea, ambas cosas. Yo creo que actualmente a las personas tú les dices que vas a ser, tú les dijiste, políticos y automáticamente merecen respeto. O sea, es que no. Para mí una persona merece respeto independientemente de su clase, de su apellido, clase social, clase económica, lo que sea. Todos merecemos respeto, absolutamente todos. No porque tengas un cargo público tú eres más que otro. O a ti te van a saludar y al otro no. O no porque tengas y eso es algo que también detesto, porque tienes una maestría tienen que saludarte máster, señor, doctor, HD, doctor, pase adelante. y poco más sacan esas maestrías y doctorados en universidades de garaje y se quieren como que crecer. Esas cosas que corresponden también a la cultura como tal. Y creo que hay muchas personas que entran a la política por eso, por querer sentirse, llenar un vacío de poder o de ambición o de reconocimiento que quizás no tienen. Eso por un lado, por otro también, por supuesto, hay personas que entran porque saben que en la política se va a hacer dinero.
Y es una realidad. O A ver, sea, es que eso está mal, ¿no? no, por supuesto que está mal, por eso es que hablo, que los incentivos actualmente de Ecuador están equivocados. Exacto. Y ahora, ¿cuál es de cuánto es el sueldo máximo que se puede ganar dentro del Estado? Del gobierno, bueno, digamos el gobierno central como tal. No estoy seguro. O sea, no pasa de los, ¿qué? 4.500, ¿no? No pasa de los 5.000, 6.000 dólares, no. No, habría que hacerle un Habrá que fact-checking. Yo verificarlo. creo que los gerentes de, por ejemplo, Petroecuador creo que ganan un poquito más. Claro, pero no te puedes hacer millonario Eso sí es una realidad. O no deberías, al dentro del menos. Estado. Es que, a ver, y perdón la palabra que voy a utilizar, pero el Estado está prostituido. O sea, tú, los recursos para tener tu nivel de vida no deben de venir desde el Estado. Entiendo los empleos dentro de las alcaldías, dentro de las gobernaturas, dentro de los ministerios, yo entiendo. Pero era que alguien llegue a querer ser ministro, alguien quiera llegar a ser asambleísta, alcalde o gobernador para Concejal. Enrique, claro, concejales que esos, una fila están ahí ya para ver quién llega. No puedes llegar con esa ambición de, ok, voy a hacerme millonario dentro del poder, porque no funciona así. De hecho, algo que aprendí también dentro de mi familia es que los recursos se generan en el sector privado. Cuando tú llegas a la política, es lo que se los recomiendo a todos para que no lleguen a caer en estas telarañas de corrupción, que es lo que más se ve en países de América Latina, es que tienen que crear un patrimonio en el sector privado. Una vez que lo tengan, no les digo que sean millonarios, pero una vez que ustedes sepan que van a poder solventar su nivel, su estilo de vida desde el sector privado, se dirijan hacia el sector público para lo que fue creado. Si ustedes quieren ser políticos o como le quieran llamar, servidores públicos, lo que sea, vayan sabiendo que sin ese sueldo ustedes pueden seguir viviendo de la manera en la que viven. Es que debería ser así. Acá en Ecuador creo que entienden la política como un lugar donde van a hacer su Enriquecerse. patrimonio, Exacto. más que un lugar donde van a servir. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo ahora casos de familias que han perdurado años de años en Dentro del diferentes poder. alcaldías de todas La partes de familia Ecuador. entera. Claro, Sí, y sí, vas sí. pasando así sucesivamente. Y hay esas cosas que me preocupan, porque una cosa es que hagas tu trabajo, obviamente te van a pagar por tomar decisiones públicas importantes en el país, pero Claro. una cosa es muy diferente hacer todo tu patrimonio de eso. Y voy a mi punto anterior. Eso a mí me da a entender que es un problema de incentivos. Y como te decía, yo no soy ingenuo, pero yo creo que si logramos arreglar esos incentivos, porque yo lo veo en realidad como si fuera como un árbol de decisiones, donde tú puedes realmente como cambiar, como si fueras un arquitecto de las decisiones de las cosas. Entonces, yo creo que si logramos poner las piezas correctas y los incentivos adecuados en ese árbol, quizás podríamos estar hablando de un mejor sistema, ergo, probablemente un actor político de por medio y por tanto mejores decisiones también en la comunidad. Nuevamente, no sé si sea ingenuo creer eso o lo anhelo mucho, pero seguramente muchos de los cambios al menos empiezan con una idea y a partir de ahí trabajarla. A mí me parece excelente. Ahora, ¿qué tipo de incentivos? No sé, contarle que no sean robarle la plata al pueblo. Yo creo que estoy de acuerdo. No habría que analizarlo, pero robar no. No, es que ni siquiera deberíamos estar hablando. Eso ni siquiera debería ser un tema. O sea, porque, mira, incluso ahora que, ya lo que me olvidé mencionar cuando me hablabas de la participación de los jóvenes ahora en política, hay muchas personas que les utilizan como imagen para llegar al poder. Y una vez dentro del poder dicen, no, bueno, ahí tendré mis asesores, creo que tienen 2 asesores por cada asambleísta. Entonces, Un poco más creo básicamente, incluso. van a calentar el asiento. ¿Tú crees que deberíamos Entonces, tener requisitos para al menos querer ser candidato a asambleísta? es que ningún requisito te garantiza que llegue, te da la garantía de que alguien va realmente a cumplir su rol, ¿no? Y que no va simplemente por ser un asambleísta más en el país y que lleguen y le hagan honor por ser asambleísta. Yo creo que más que eso hay que seguir fomentando la responsabilidad. No solo en el sector público, sino en el sector privado. La responsabilidad es algo fundamental, más que tus principios. O sea, tú puedes creer A y B, porque esa es otra cosa, o sea, y algo que aún no hemos tocado, la oposición no es mala. Un país necesita contrapesos. O sea, la oposición
tiene que existir. No puedes delegarle, así sea el mejor gobierno del mundo o alguien con quien tú tengas una afinidad a un 90%, un 100%, no puedes cegarte de esa manera. Siempre tiene que haber un contrapeso. Lawrence, antes de terminar nuestra conversación, quiero preguntarte algo que a mí me mueve mucho y lo sabes, y no he tenido la oportunidad de preguntárselo a nadie, a ninguno de los invitados del podcast No. antes, y es los animales, los perritos. Oh, me hace llorar. Sabes que yo considero que, mira, yo tengo esta es una regla personal mía. Yo no hago negocios ni te soy sincero, ni respeto a quien trata mal a un perro. Porque me parece, más allá de que no soy animalista ni nada, pero me parece No. simplemente lógico. Inconcebible, Si no. tienes el perro es uno de los animales más leales del mundo. Por no decir el más. Sí. Y eres capaz de hacer eso a alguien que solamente te va a mostrar bondad de Alguien alguna que u no otra hable, forma. que... Yo tengo esas reglas personales y vivimos en una sociedad donde, lastimosamente, no son tratados de la forma, bueno, ya no sé si la forma correcta, ya, pero no quiero entrar Claro, nadie tiene la verdad absoluta, en exacto. absolutismos, pero al menos hay mucha responsabilidad en el cuidado de los animales y eso también da desde las personas, nosotros, que también hay que hacer una autoconciencia Una de chamba eso, ahí, sí. pero también obviamente las diferentes instituciones públicas al respecto. Y no sé, me gustaría pensar que en algún momento alguien va a hacer algo. Hay que hacerlo. Me duele mucho que a las instituciones públicas no les interese mucho eso. No hay muchas fundaciones que se rescatan animales, etcétera, etcétera. Incluso la alcaldía tiene cierta fundación en la que a través de ayudan, ¿no? A muchos, no solo a nuestros caninos, sino también a otros animalitos. Ahora, a nivel particular, me agrada mucho lo que tú dices, yo soy igual, yo cuando llego a un lugar y digo, o bueno, cuando alguien entra a mi casa y si mis perritas no se le acercan, a ver, al principio todos los perritos ladran, pero si luego no se acercan y son más tranquilos, raro, ¿no? ¿Qué energía trajo esa persona y qué clase de persona es? O cuando me dicen que no les gustan los perritos, yo me asusto. Ah, con todo el amor del mundo a mi mamá, que no le agradan tanto, pero ella tiene un trauma personal. En fin, el amor que tú y yo le tenemos a los animalitos, debo reconocer que no todo el mundo lo tiene, es algo lamentable, incluso nosotros en nuestra vida, gracias a mi papá también hemos podido rescatar algunos caninos que han llegado incluso en caja, otros los han botado porque nacieron con discapacidad, otros llegaron porque que si no nació de raza y no sé qué, y la botaron, etcétera, etcétera. O bueno, una amiga de mi hermana encontró a las dos últimas en un terreno baldío y bueno, así llegaron, ¿no? Las últimas, Riviera y Maya. Pero entiendo que no a todo el mundo le interese o no tengan ese amor, pero no porque no tengan ese amor no deberían no importarles, son seres vivos, y lo que tú dices, son seres nobles, son extremadamente leales. Yo no hay un día en el que no me vaya a dormir y no piense en un perrito que vive en la calle. Que no piense en que uno de ellos no tiene agua, no tiene comida, está siendo maltratado, hasta las garrapatas, las enfermedades. Entonces no logro conciliar la idea como alguien desde adentro no ha hecho nada por ellos y espero que lo puedan hacer. Y sobre todo, mira, yo a nivel personal, es algo que anhelo mucho y creo que te lo he conversado varias veces. Queremos con mi hermana, porque a las dos nos encantan los perritos, tener una fundación para perritos, animalitos en general, pero especialmente con los perritos, ¿no? Tenemos como una afinidad ahí muy aferrada, regada a la vida con los caninos. Una fundación porque queremos seguir rescatando más. Y claramente mi papá ya nos quiere dar en adopción a mi hermana y a mí. Porque claro, es una gran responsabilidad, tienes que castrarlos, tienes que darles medicina, tienes que vacunarlos, las garrapatas, la comida, mis perritos comen mejor que yo. O sea, mi papá, nuestros perritos no están aquí en Guayaquil, están en Santa Elena, pero mi papá casi todos los días, incluso hasta el doctor le dijo, ya no vayas todos los días porque ya, o sea, es mucho ajetreo. Pero mi papá casi todos los días a verlos y obviamente a mis perritos comían, nunca les faltan y hay alguien que los cuida ya, ¿no? O sea, es una gran responsabilidad. Y luego nuestras perritas acá, entonces sí es una responsabilidad bastante grande que yo sé, yo estoy consciente cuando mi hermana me dice, ah, mira, hay un perrito, no sé qué, yo le digo, Marta, no puedo verlo porque mi corazón ya no da más, o sea, yo quiero llevármelo, darle comida, calidad de vida, pero sé que cuesta
y aparte cuando se van también duele, pero es algo que sí quisiera hacer. No me importa si alguien en el sector público no lo hace, es algo que yo a nivel personal y privado quiero hacerlo, pero claro que se hace con apoyo de personas que estén también unidas hacia un mismo fin, que es ayudar en este caso a los animalitos. Así que Ya te lo he dicho en privado, pero también te lo digo en público. Lo que necesites para hacer eso realidad cuenta absolutamente conmigo. sí, mis bebés. Para finalizar nuestra entrevista, siempre solemos hacer 2 preguntas finales a nuestros invitados. La Ok. primera es, ¿qué pregunta te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Sí, nos quejamos mucho de los políticos de toda la vida, etcétera. Porque muchas veces si una persona no tiene los recursos suficientes para hacer una campaña o no tiene tanta exposición, nosotros mismos no tomamos la tarea de revisar, ¿no? Quiénes están en una candidatura, etcétera, y revisar tal vez, no su trayectoria, porque no quiero con esto decir que si no tienes trayectoria no mereces llegar ni a un cargo ni al sector público, sino más bien como ver qué calidad de persona es. O sea, nosotros mismos apersonarnos de quiénes nos van a gobernar, o sea, ¿por qué no lo estamos haciendo? Eso es algo que me gustaría preguntarme incluso a mí misma, porque muchas veces votamos por quien vimos en una propaganda en YouTube o en las calles o en las vallas, pero son personas que tienen presupuesto de campaña. ¿Y los que no tienen presupuesto de campaña qué? Porque a veces ignoramos, y me incluyo, yo también digo, pero bueno, ¿por qué no me tomé la tarea de hacer esa investigación previa y no llegar el día de la elección o en la época fuerte de campaña para ver quiénes están, qué caras reconozco y votar por ellos? Porque solo nos interesamos por la gente que ya está en exposición y en el ojo público, y por qué no investigamos más. Al final del día este es nuestro país, y lo que las decisiones que tomen nos va a afectar no indirectamente, y a todos directamente. A todos nos afecta el bolsillo. Incluso si son niños, el día de mañana este hace su país. Los niños no votan, pero son la estructura y el pensamiento del futuro. Y parte importante del hogar, que por supuesto forma parte Así también es. importante del Estado. Por último, ¿qué cambio te gustaría ver en la sociedad? Lo he repetido durante toda la entrevista. Yo creo que la responsabilidad. El, y va desde, por ejemplo, cuando un vigilante para a alguien. ¿Por qué lo primero que hacemos es ofrecerles plata? ¿Por qué? Yo en mi caso no lo he hecho, incluso estoy totalmente en contra cuando alguien con quien he estado lo ha hecho. Yo no puedo ni verlo. Yo sé que las multas tienen costos muy altos y muchas veces te paran de manera injusta. Mi mamá incluso la han parado de manera injusta y ha logrado zafarlo diciendo como que no fue así. Pero ¿por qué lo primero que hacen las personas es agarrar un billete y dárselos? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. O sea, no podemos echarle la culpa netamente al gobierno, netamente a los vigilantes, netamente a la policía. O sea, hagamos algo. Y eso nace desde la responsabilidad, más allá de los valores o los principios, porque cada uno tiene su verdad y no por eso es incorrecta para otros, pero la responsabilidad tiene un significado que se mueve para todos lados, y la responsabilidad es absoluta para todos. Ojalá que podamos comprender bastante la responsabilidad y cambiar un poco nuestra cultura. Y eso, a su vez, también nos permita cambiar un poco este país llamado Ecuador. Esta es una iniciativa para eso. Es lo que se intenta hacer. Esperemos que al menos las conversaciones ayuden de alguna u otra forma a cambiar mucho. O al menos no cambiar ya, pero cuestionar ciertas Mejorar, cosas. igual, exacto, hay que cuestionarnos todo. Incluso cuando creemos que nosotros mismos, profesionales o no, que ya sabemos todo, no, hay que cuestionar. Bueno, ¿y por qué creo tanto eso? Yo vivo en constante cuestionamiento hacia, siempre. Eso es muy bueno y muy saludable también. Lauren Sequer, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti y a todo tu equipo, que son jóvenes maravillosos y maravillosas que las he visto, ¿no? Que las conozco de cerca y son personas realmente inteligentes. Muchas gracias. Cuídate mucho hasta una siguiente ocasión. Gracias. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma TV.